Paz y bendiciones, amados hermanos. Aquí estamos nuevamente para compartir la palabra del Todopoderoso, palabra que tiene poder para edificarte y darte herencia. Tal como lo habíamos anunciado, estamos comenzando esta serie acerca de ser discípulo. El discipulado es una de las cosas más importantes que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como tarea. De hecho, eso que se conoce como la Gran Comisión en el Evangelio, según Mateo y según Marcos, dice: id y haced discípulos de todas las naciones. Esto es el corazón de lo que se conoce como la Gran Comisión. Y si esto es lo fundamental, pues hay una pregunta que debemos respondernos, y es: ¿qué es un discípulo? El término discípulo, de la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento, es un alumno, es un aprendiz. Y esta palabra traduce un término hebreo que significa un alumno que está siendo influenciado por una relación personal con su maestro. Si ampliamos estas definiciones, un alumno es alguien que está siendo influenciado por su maestro, pero en una relación dinámica y no estática. Es alguien que se apropia de la palabra de su maestro, porque el poder para transformar su vida viene del mensaje que está recibiendo. Un discípulo es alguien que es un eslabón en una cadena de aprendizaje. Pablo le da una instrucción muy importante a su discípulo Timoteo, que de hecho lo consideraba como un hijo en la fe. Segunda a Timoteo capítulo 2, versículo 2, dice lo siguiente: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Conforme a esta descripción, un discípulo no es alguien que solamente está aprendiendo y está siendo influenciado, sino alguien que está llamado a influenciar a otro en esta cadena de aprendizaje, que lo influencia no solamente con sus palabras, sino también con su comportamiento. Por eso Pablo también pudo decirle a los corintios: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Un discípulo es alguien que está verdaderamente comprometido con la enseñanza de su maestro y no solamente con los beneficios que esto reporta. Por eso hay dos cosas que definen a un discípulo. Uno, es un testigo. Es un testigo, que significa alguien que ha presenciado, que ha experimentado algo y de ahí recibe la autoridad para compartirlos con otros. Y un discípulo es una persona que se muestra fiel a la enseñanza de su maestro. Del maestro que estamos hablando acá en este tipo de discípulos es de Jesucristo. Él le dijo a sus discípulos: vayan, bauticen y enseñen a otros las cosas que yo les he enseñado a guardar a ustedes. La meta del discipulado en el reino de Dios es la transformación de las vidas. No estamos hablando acá, como en la cultura griega, que un alumno, un discípulo era alguien que acumulaba mucho conocimiento, porque esta es la tendencia de la filosofía. Aquí estamos hablando de vidas transformadas que luego el Señor usa para transformar otras vidas. Por eso Pablo decía: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. En la Biblia tenemos ejemplos vívidos y dignos de seguir de discípulos y del proceso de discipulado. Por ejemplo, tenemos a Moisés, que discipuló a Josué y después Josué continuó su ministerio. Tenemos a Elías, que instruyó a Eliseo y vino a ser profeta que dio dirección al pueblo de Dios. Tenemos a Pablo, que instruyó a Timoteo, que instruyó a Tito, que la relación era tan dinámica que los consideraba como hijos en la fe. Y tenemos a Pedro, que instruyó a Marcos, quien después comunicó a otros las palabras del apóstol. En esta serie vamos a estar aprendiendo sobre las características de un verdadero discípulo de Jesucristo. ¿Por qué esto es determinante? Porque el Señor no nos llamó a ser cristianos, ni a ir a ser miembros de iglesia, sino nos llamó para ir y hacer discípulos dentro de las naciones. Esta afirmación le puede parecer exagerado a algunos, pero te voy a explicar de qué va el asunto. Si alguien nos preguntase cuál es la definición bíblica de un cristiano, ¿cómo responderíamos?
Pues simplemente dependiendo del trasfondo, de la rama del cristianismo donde venimos, así será nuestra definición. Si es un poco más liberal, la definición será liberal. Si es un poco más conservador, la definición será conservadora. Si viene de un ámbito ortodoxo, pues la definición será más ortodoxa. La realidad es esta: no hay ninguna definición literal en la Biblia de lo que es un cristiano. Claro que tenemos términos que podemos decir, un cristiano vive así, y podemos citar, pero lo que estoy diciendo es esto: no tenemos ninguna definición bíblica literal que diga un cristiano debe ser así. No lo tenemos. ¿Por qué? Porque el Señor nos envió a ser discípulos, no cristianos, no miembros de la iglesia. ¿En qué sentido esto viene a ser determinante? Por favor, no me malinterpreten. Yo no tengo ninguna dificultad con que me llamen cristiano. Me están identificando hoy en día, el término identifica a aquellos que siguen a Cristo. Me están identificando con mi Mesías, con mi Señor, y me siento honrado por eso. Pero si queremos levantar en el reino de Dios hoy en día discípulos que causen el mismo impacto de los ejemplos que mencioné hace un momentito, tenemos que regresar a la definición bíblica de lo que es un discípulo. Un dato histórico: la primera vez que aparece el término cristiano en la Escritura es en Hechos capítulo 11, versículos 26 y 27. El término cristiano aparece literalmente solo 3 veces en el Nuevo Testamento, y según los historiadores y varios comentadores, era un término de burla. Era un término ofensivo decirle a alguien cristiano. Sin embargo, antes de que surgiera el término cristiano, que de hecho surge entre los gentiles en Antioquía, se conocían como los discípulos, se conocían como los del camino, se conocían incluso como nazarenos. Vamos a ir a Hechos capítulo 11 y escuchar lo que dice ahí la Escritura. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Notó esto? La identidad de los seguidores de Cristo era discípulos. Por primera vez en Antioquía, a los discípulos los llamaron cristianos. Los discípulos mismos no se hicieron llamar cristianos. Los gentiles en Antioquía empezaron a llamarlos cristianos. Seamos conscientes de esta realidad. Podemos encontrar cristianos que no son discípulos. Podemos encontrar miembros de congregaciones locales que tampoco son discípulos. Pero si estudiamos en la Escritura y nos orientamos hacia la definición de lo que es un discípulo, todo discípulo se identificará con la visión local y se podrá identificar como un cristiano. En esta serie vamos a analizar 7 definiciones literales que salen de la boca de nuestro Señor Jesucristo de cómo debe ser un discípulo suyo. Te dejo para que vayas estudiando. En Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, el Señor dijo las siguientes palabras. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Con esta pequeña serie queremos estudiar la verdad sobre el discipulado. No estamos hablando de nada completamente nuevo. Es algo que ha estado todo el tiempo en las Escrituras, pero que de alguna manera perdió el acento en nuestro cotidiano vivir como cristianos. Te pido que nos acompañes hasta el final. Vamos a estar estudiando sobre esta verdad tan importante para que con la ayuda del Espíritu de Dios podamos permanecer fieles a su enseñanza, porque como hemos escuchado, si permanecemos fieles a sus enseñanzas, seremos entonces verdaderamente sus discípulos. Hasta el próximo capítulo. Shalom.